Es mentira eso. Los méritos que hizo David fueron, hermano, cuidar las ovejas de su padre. Que cuando venía un león, venía un oso, venía alguien a querer robarlas, él salía y se enfrentaba, no tenía temor. Y eso le ayudó a enfrentarse a las situaciones más adelante. Aunque él pecó, aunque él cayó, pero él sabía que la intención de su corazón era agradarle a Dios. ¿Por qué crees que escribió Salmos? Por las experiencias que él tenía. Porque él en su corazón ya estaba siendo transformado. Miren lo que dice el 9, perdón. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más que antes o como antes. Pero mi pregunta es, hermano, ¿por qué el enemigo o por qué las situaciones nos oprimen? ¿Por qué siempre están, hermano, ahí esas hostigaciones, esos problemas, esas situaciones, hermano? Y uno se pregunta, ¿por qué no puedo salir de aquí? Si nos damos cuenta cómo David, hermano, se enfrentaba, cómo pasaban las cosas y cómo Dios le da la palabra y le dice la promesa que tengo para David. Vaya, va a ser un príncipe. Hay veces, hermano, una promesa que Dios te ha dado, una promesa que ha hecho en tu vida, que te va a levantar, que va a hacer grandes cosas, pero también lo que va a hacer es probar tu fidelidad, ver que tú eres fiel a Él, ver que tú estás haciendo la obra de Él, ver que tú estás cambiando. Pero cuando a veces, hermano, nomás decimos que estamos cambiando, pero no queremos hacer la obra de Dios, de nada cuenta, no sirve. Lo importante es decirle, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Y miren el verso 13. Yo seré padre para él y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como lo quité de aquel que estaba antes de ti. ¿A quién le quitó la misericordia? ¿A quién lo separó de ahí? Saúl. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad conforme Dios le había dicho. No quería, hermano, hacer la voluntad. Lo que hacía, hermano, Saúl, yo me imagino que creía que él, como ya era el rey, me imagino que él le hacía lo que se le antojaba. Y a veces no nos damos cuenta que no es, hermano, lo que nosotros queremos hacer en contra del pueblo, sino que lo que queremos, más que nada, David lo que quería era instruirlos como valientes. David quería instruirlos y fíjense que lo logró. Tenía sus capitanes, tenía sus ayudas, tenía hombres, hermano, que eran diestros y bisiestros. Usaban las dos manos, podían enfrentarse. Logró, hermano, David formar un ejército que estaba fiel a él. Saúl lo pusieron como rey, pero como el profeta le decía, no hagas nada hasta que Dios hable, él no le importó. Él empezó a hacer lo que él quería. Él se le antojaba hacer las cosas conforme él pensaba y no se daba cuenta que no era de esa manera. No se daba cuenta, hermano, que las situaciones que están sucediendo, están pasando cosas que creía que eran buenas delante de Dios, y por eso los instituyó, lo cambió. Mire, es tremendo, hermano, esto, y es difícil de comprenderlo, es difícil, hermano, de aceptarlo. Pero aquel que tiene el Espíritu, aquel que sabe, hermano, y que Dios le habla, puede entender, hermano, que la situación que está desarrollando no es personal, no es de hombre, sino que es de aquel que lo ha llamado, de aquel que quiere hacer grandes cosas, de aquel que dice, la promesa que te he dado te la voy a cumplir, y esa promesa se va a hacer. ¿Por qué lo digo? Le voy a decir por qué. Yo me acuerdo. Se inicia con dos personas. Ahorita estaba sentado nuevamente ahí, miré el grupo y dije, gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, no por lo que yo estoy haciendo. Yo no sirvo, hermanos. Yo quizás no sea profesional, quizás no sea
lleno de letra. Quizás no sea o no tenga conocimiento, pero lo que sí he entendido que tengo es el respaldo de Dios. Eso es de lo que más me ha llenado en mi ser, de caminar hacia adelante. ¿Por qué lo digo? Porque es necesario entenderlo. Es necesario saber, hermano, que las cosas que Dios está haciendo, las está haciendo en un proceso, hermano, de cambios en la vida, cambios en la mente, cambios en el alma, para poder, hermano, llegar a su presencia y decir: Señor, no hice mucho, pero lo que hice, Padre, aquí está la obra, te la entrego, Señor. Y qué bonito sería, hermano, que aquellos que dicen: Señor, yo estoy dentro de la obra, como David tenía sus valientes cuando dijo: ¿quién me diera de beber del otro lado que está el campamento de los filisteos? ¿Y qué hizo ellos? David, ¿quieres que vaya? Ándale, sí, David, yo primero. Él no, yo, sí. ¿Sabe qué hicieron? Estos capitanes se voltearon a ver y dijeron: ¡pum! Se fueron, cruzaron el campamento, llegaron al estanque, agarraron el agua y volvieron a gritar. Le dijeron: David, aquí está tu agua que quieres. Cuando David vio eso, dijo: ay, miserable de mí, sus almas de ellos si les hubiera pasado algo. Pero se había dado cuenta que sus valientes no tenían miedo. El cuerpo de él, que estaba junto con él, no temía. Se enfrentaban a la vida, se enfrentaban a los problemas, se enfrentaban a las cosas difíciles, pero ahí estaban ellos junto con David. ¿Por qué cree que los discípulos estaban pegados a Jesús? Porque sabían que de Jesús salía palabra de vida eterna, fluía palabra que les llenaba como aguas vivas. Y eso era lo que ellos veían. No era por las actitudes de que si Jesús tenía el dueño, era dueño del oro y la plata. No, veían lo que salía de la boca de él, y toda su palabra les llenaba. Se gozaban, sentían un gozo. Y eso es lo que hacía que él pudiera darse cuenta que lo que tenía alrededor era puesto por Dios. No era por uno mismo. No era porque por uno mismo uno no quiere. Por uno mismo, hermano, a veces queremos oír cosas bonitas. Queremos oír cosas que nos endulcen nuestro oído. Queremos oír cosas que nos digan: no te preocupes, sigue pecando, Dios te usa así. Es mentira. Dios, hermano, quiere ver la fidelidad primeramente. Para usarte, no te va a usar así. Primero te limpia, primero te restaura, primero te pone, hermano, como príncipe para poder desarrollarlo. Pero si uno no quiere, no es renovado la mente, hermano, aunque usted diga que lo usa el Señor, si no está renovado la mente, de nada sirve. Tiene que ser renovado. Le platicaba yo a mi esposa, una de las cosas que para mí me ha ayudado y que me he dado cuenta que ha habido una renovación, esa cuando Dios me habla antes de las situaciones que pasen. Dios me dice lo que va a pasar, y cuando sucede no me lastimo. Bendigo a Dios porque me prepara. Yo le decía a ella: ¿sabes qué? A mí nada me lastima cuando Dios me dice. Cuando Dios me dio el sueño de lo que iba a pasar, me lo dijo, me preparó. Y cuando recibí la noticia, alcé mis ojos y dije: gracias. Y sé que es un proceso. Ahora que estoy ya renovado, ahora que ya sé lo que se está trabajando, estoy hablando del ministerio. Porque si yo estuviera dañado, hablaría pestes del ministerio. Hablaría de lo que me hicieron.